Un hombre marcado por el dolor de la pérdida acepta una cita a ciegas sin esperar nada más que silencio. Pero cuando la mujer entra en el restaurante, lo imposible sucede. Es idéntica a su difunta esposa. Este reencuentro da inicio a un viaje de revelaciones, donde amor, culpa y destino colisionan como nunca antes. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. Marco ajustó el nudo de su corbata por quinta vez aquella tarde, observando su reflejo en el espejo del baño del restaurante. 3 años. 3 largos años desde que su vida había dado un vuelco, y allí estaba él, a punto de participar en algo que juró no volver a hacer. Una cita a ciegas. La insistencia de Lucas había vencido su resistencia, pero solo porque prometió que sería la última vez que su mejor amigo se entrometería en su vida amorosa. El restaurante elegido estaba en el centro de la capital, un lugar elegante, pero no ostentoso, exactamente como Lucas había descrito. Marco eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar el movimiento de la calle, y principalmente tener una ruta de escape en caso de necesitarla. No es que planeara huir, claro, era un hombre adulto, profesor universitario respetado, padre de una niña de 9 años. Podía muy bien pasar 2 horas conversando civilizadamente con una extraña y luego volver a casa con la conciencia tranquila de haber cumplido su parte del acuerdo. Pidió un café mientras esperaba, removiendo el azúcar con más fuerza de la necesaria. Las manos le temblaban ligeramente, un reflejo que aún lo acechaba en momentos de tensión. Respiró hondo, intentando concentrarse en el sonido ambiente del restaurante, en el tintineo de los cubiertos, en las conversaciones bajas de los otros clientes. Ana se había emocionado cuando supo que él saldría a cenar. «Por fin, papá», dijo ella, con esa sabiduría precoz que lo sorprendía todos los días. A sus 9 años, su hija parecía entender cosas que él mismo aún luchaba por comprender. El reloj marcaba las 7:15 cuando la puerta del restaurante se abrió. Marco miró instintivamente hacia la entrada, como había hecho con cada mujer que había llegado en los últimos 15 minutos. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, el mundo se detuvo. La mujer que entró era Olivia. No una mujer parecida a Olivia. No alguien que recordara vagamente a su esposa. Era Olivia allí, caminando hacia las mesas con la misma elegancia natural, la misma forma de inclinar la cabeza cuando buscaba a alguien, la misma sonrisa suave que iluminaba su rostro cuando estaba ligeramente nerviosa. Marco sintió el café derramarse por la mesa. Su taza se había caído, pero él ni siquiera notó el líquido caliente mojando su pantalón. No podía apartar los ojos de la aparición que se movía por el restaurante. El cabello castaño claro caía sobre sus hombros de la misma forma, con los mismos rizos suaves que él solía enrollar en sus dedos durante las mañanas de domingo. Los ojos verdes buscaban por la sala con la misma intensidad curiosa, y cuando ella sonrió al camarero que se acercó para ayudarla, Marco sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Era imposible, completamente imposible. Olivia había partido hacía 3 años. Él había estado al lado de su lecho, le había tomado la mano hasta el último momento. Había organizado el velatorio, elegido las flores, pronunciado el discurso en el cementerio. Había pasado noches en vela mirando el espacio vacío en la cama. Le había explicado a Ana que mamá no volvería más. ¿Cómo podía ser la misma persona? La mujer continuó buscando por la sala hasta que sus ojos encontraron los suyos. Por un momento que pareció durar una eternidad, se miraron a través del restaurante lleno. Marco vio el reconocimiento pasar por su rostro, seguido de algo que parecía confusión. Ella revisó algo en su móvil, lo miró de nuevo y comenzó a acercarse. Cada paso de ella hacia él era una tortura. Marco sentía como si estuviera viendo una película de terror donde los muertos vuelven a la vida, pero al mismo tiempo una parte profunda y dolorida de su corazón comenzaba a latir con una esperanza que él había enterrado hacía mucho tiempo. ¿Sería posible que de alguna manera, por algún milagro que no podía comprender, Olivia hubiera vuelto a él?
Cuando ella llegó a la mesa, Marco no pudo levantarse. Sus piernas simplemente no respondían a las órdenes de su cerebro. Ella permaneció de pie, con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. «Disculpe, ¿es usted Marco?», preguntó ella, y hasta la voz era igual. El mismo tono suave, la misma forma de pronunciar las palabras. «Lucas me dijo que estaría aquí». Marco abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo pudo mover la cabeza afirmativamente, aún en shock absoluto. La mujer, porque tenía que ser una mujer diferente, tenía que serlo, se sentó frente a él con cierta vacilación. «¿Está bien? Parece que ha visto un fantasma», dijo ella, y la ironía de la frase casi le arrancó una risa histérica a Marco. Yo necesito», tartamudeó él, intentando levantarse. La silla casi se volcó hacia atrás con la brusquedad de su movimiento. «Lo siento, no puedo. Esto es un error». Sin esperar una respuesta, Marco salió del restaurante como si huyera de un incendio. Sus piernas temblaban mientras caminaba rápidamente por la acera, respirando el aire nocturno de la capital en bocanadas desesperadas. Detrás de él, a través de la ventana del restaurante, pudo ver la figura de la mujer aún sentada a la mesa, observando su abrupta partida con una expresión de completa perplejidad. Marco continuó andando sin dirección por las calles del centro hasta que sus piernas no aguantaron más. Se sentó en un banco de una plaza, puso la cabeza entre las manos e intentó procesar lo que acababa de suceder. Era imposible. Tenía que haber una explicación lógica. La gente no vuelve de la tumba. Olivia no podía estar sentada en ese restaurante, mirándolo con los mismos ojos que había cerrado para siempre en sus brazos hacía 3 años. Pero si no era Olivia, ¿quién era aquella mujer? ¿Y por qué era absolutamente idéntica a su esposa? El teléfono sonó en su bolsillo. Era Lucas. «Marco, tío, ¿qué demonios pasó? Clara acaba de llamarme completamente confusa. Dijo que saliste corriendo del restaurante como si ella fuera una asesina o algo así». Clara. Así que tenía un nombre diferente. Eso al menos confirmaba que no. Era Olivia, aunque no explicaba nada sobre la perturbadora semejanza. «Lucas, necesito saber todo sobre esta mujer», dijo Marco aún jadeando. «Todo. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Cómo la conociste? Todo». «¿Qué pasó, Marco? Me estás asustando». «Ella es...» Marco tragó saliva intentando encontrar las palabras. «Ella es idéntica a Olivia». El silencio al otro lado de la línea duró largos segundos. «¿Cómo que idéntica?» «Idéntica, Lucas. Igual. La misma persona. Si no supiera que Olivia, si no tuviera la certeza absoluta, juraría que es ella». «Marco, eso es imposible. Tú mismo dijiste que...» «Ya sé lo que dije», interrumpió. Marco, más alto de lo que pretendía. Algunos transeúntes miraron en su dirección. Bajó la voz. «Sé que es imposible, pero tienes que contarme todo sobre ella. Ahora». Lucas suspiró al otro lado de la línea. «Mira, no la conozco desde hace mucho tiempo. Nos conocimos en un evento benéfico el mes pasado. Acaba de mudarse a la capital, vino del interior. Es profesora, igual que tú, créelo o no. Dijo que estaba buscando conocer gente nueva en la ciudad». «¿Tiene familia aquí?» «Que yo sepa, no. De hecho, tuve la impresión de que está un poco sola en el mundo, rica aparentemente. Habló algo sobre haber heredado negocios familiares, pero que prefiere dar clases. Pareció una persona interesante. Por eso pensé en vosotros dos». Marco cerró los ojos, intentando absorber la información. Una profesora rica y sola que se había mudado recientemente a la capital. Eso no explicaba nada sobre la perturbadora semejanza física. «Lucas, ¿estás seguro de que no sabes nada más sobre su pasado? ¿Familia? ¿De dónde vino exactamente?» «No mucho. ¿Por qué, Marco? ¿Qué está pasando?» Marco no supo cómo responder, cómo explicarle a su mejor amigo que acababa de ver a una mujer que era físicamente idéntica a su difunta esposa. Cómo decir que por un momento terrible y maravilloso al mismo tiempo había creído que Olivia estaba viva. «Necesito ir a casa»,
dijo finalmente. Ana me está esperando. Marco, ¿estás seguro de que estás bien? ¿Quieres que vaya allí? No, estoy bien, solo fue un shock, eso es todo. Después de colgar, Marco se quedó unos minutos más en el banco, observando el movimiento de la ciudad nocturna. Gente saliendo de restaurantes, parejas caminando de la mano, familias volviendo a casa. Vida normal sucediendo a su alrededor mientras su mundo había dado un vuelco una vez más. Cuando llegó a casa, Ana estaba en el salón viendo la televisión. Ella lo miró con expectativa. ¿Y bien, papá? ¿Cómo fue la cita? Marco se sentó al lado de su hija en el sofá, abrazándola. Ana tenía los mismos ojos verdes de su madre, pero su cabello era más oscuro como el suyo. A veces, cuando ella sonreía de una determinada manera, Marco veía a Olivia reflejada en su rostro, pero nada comparado con lo que acababa de presenciar. Fue complicado, mi princesa. ¿Ella no era agradable? No es eso. Marco besó la parte superior de la cabeza de su hija, respirando el olor del champú de fresa que ella insistía en usar. A veces las cosas son más complicadas de lo que parecen. Ana se apartó un poco para mirar a su padre. «Estás triste, papá». Fue por mamá. La percepción de la niña siempre lo sorprendía. A pesar de ser tan joven cuando Olivia partió, Ana parecía entender instintivamente cuando los pensamientos de su padre divagaban hacia el pasado. «Un poco», admitió él. «A veces es difícil conocer gente nueva». Mamá decía que cuando uno ama a alguien, siempre hay espacio para amar. Jamás personas también. Marco sonrió tristemente. Olivia realmente había dicho eso. Durante su batalla contra la enfermedad, cuando sabía que el tiempo se estaba agotando, ella le había hecho prometer a Marco que intentaría ser feliz de nuevo. En aquel momento, él había prometido cualquier cosa solo para verla sonreír. Ahora, 3 años después, aún no podía imaginar cómo sería eso posible. «Mamá era muy sabia», dijo besando la frente de Ana. «¿Vamos a dormir? Mañana es lunes y tienes colegio». Aquella noche Marco se quedó despierto mirando el techo del dormitorio que había compartido con Olivia. La cama aún parecía demasiado grande, incluso después de tanto tiempo. Mantenía la cómoda de ella intacta, con el cepillo de pelo en el mismo lugar, el perfume que ella usaba aún guardado en el cajón. Ana a veces entraba en el dormitorio para sentir el olor, y Marco nunca tuvo el valor de cambiar nada. Pero ahora, por primera vez en 3 años, otro rostro ocupaba sus pensamientos junto con el de Olivia. El rostro de una extraña llamada Clara, que era simultáneamente completamente diferente, y exactamente igual a la mujer que él había amado. ¿Cómo era posible? ¿Existirían personas idénticas en el mundo que no fueran gemelas? ¿Y si fueran gemelas? Los días siguientes pasaron como un borrón confuso para Marco. Intentaba concentrarse en sus clases en la universidad, pero su mente constantemente volvía a aquellos pocos minutos en el restaurante. Durante las conferencias sobre literatura hispanoamericana, mientras explicaba los matices de Gabriel García Márquez a sus alumnos, Marco se encontraba pensando en los ojos verdes de Clara, en la manera en que ella había inclinado la cabeza al buscarlo en la sala. El jueves no pudo resistir más la curiosidad que lo estaba consumiendo. Llamó a Lucas durante el descanso del almuerzo. «Necesito que averigües más cosas sobre ella», dijo Marco sin preámbulos cuando su amigo contestó. «Buenos días para ti también, Marco», respondió Lucas con ironía. «Estoy bien, gracias por preguntar». «Lucas, por favor, esto es importante». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mira, Marco, entiendo que te hayas quedado afectado el sábado, pero ¿no crees que estás exagerando? Quizás la semejanza no sea tan grande. A veces nuestra mente...» «Lucas», lo interrumpió Marco, «¿llegaste a conocer a Olivia personalmente?» «Bueno, no mucho. Salisteis en la universidad, pero después de casaros como que perdimos el contacto. La vi algunas veces en eventos, en el hospital cuando nació Ana. Entonces te acuerdas de cómo era ella». «Claro, era una mujer hermosa. Cabello castaño, ojos verdes, sonrisa simpática. Si te digo que Clara no solo se parece a ella, sino que es exactamente igual, ¿lo creerías?» Lucas se quedó en silencio por un momento.
Marco, ¿estás seguro de que no estás proyectando? Quiero decir, hace 3 años que no te relacionas con nadie, quizás... No es proyección, Lucas, dijo Marco más alto de lo que pretendía, haciendo que algunos colegas en la sala de profesores miraran en su dirección. Bajó la voz. Escucha, necesito que hables con ella. Averigua de dónde vino exactamente, sobre su familia, cualquier cosa sobre el pasado. ¿Y por qué haría eso? La mujer ya debe estar pensando que estamos locos después de lo que pasó el sábado. Porque eres mi mejor amigo y te lo estoy pidiendo. Otro silencio. Está bien, suspiró Lucas. Intentaré ponerme en contacto con ella. ¿Pero prometes que después de esto lo dejarás pasar? No es saludable obsesionarse con una extraña solo porque te recuerda a tu esposa. Lo prometo. Pero Marcos sabía que estaba mintiendo. Aquella tarde, después de las clases, fue a buscar a Ana al colegio como siempre hacía. La niña corrió hasta el coche con la mochila a la espalda y una sonrisa en el rostro. «Papá, ¿adivina qué pasó hoy?» «¿Qué fue, princesa?» «La profesora sustituta de arte es nueva en la ciudad y es súper maja. Nos dejó hacer una pintura libre y dijo que el arte es una forma de que el alma se exprese». Ana hizo una expresión pensativa. «¿Qué crees que significa eso?» Marco sonrió, ajustando el cinturón de seguridad de su hija. «Creo que significa que cuando pintamos o dibujamos mostramos un poco de quienes somos por dentro». «Tiene sentido. Yo pinté nuestra casa, pero puse a una mujer en la ventana junto contigo y conmigo». El corazón de Marco se encogió. «¿Una mujer?» «Sí. No sé por qué, solo sentí que debía estar allí. La profesora dijo que a veces nuestro corazón sabe cosas que nuestra cabeza aún no ha entendido». Durante el camino a casa, Marco pensó en las palabras de su hija. Ana siempre había sido una niña perceptiva, pero últimamente parecía estar sintonizada con cosas que él mismo no lograba comprender totalmente. Al principio de la noche, Lucas llamó. «Conseguí hablar con Clara», dijo, «y tengo que admitir que hay algunas cosas interesantes sobre ella». Marco se sentó en el porche de la casa, lejos de Ana, que estaba haciendo los deberes en el salón. «Cuenta. Primero, ella se acordaba de ti. Dijo que se preocupó cuando saliste corriendo del restaurante y quería saber si había hecho algo mal. Parece que realmente estaba interesada en la cita. ¿Y sobre su pasado?» Ahí es donde se pone raro. Ella es bastante reservada al respecto. Dijo que vino de una ciudad del interior, que perdió a sus padres cuando era joven y fue criada por parientes lejanos. Pero lo que me llamó la atención es que mencionó estar buscando a alguien. Marco sintió que su corazón se aceleraba. ¿Buscando a quién? Ella no quiso entrar en detalles, pero dijo algo sobre familia, que no siempre sabemos toda nuestra historia y que a veces vale la pena buscar respuestas. Eso no tiene sentido. ¿Qué tipo de respuestas? No sé, Marco. Cambió de tema cuando intenté saber más. Pero hay una cosa que me pareció extraña. Cuando mencioné que tú eras profesor universitario y viudo, se quedó muy callada. Preguntó cómo había partido tu esposa. Marco tragó saliva. ¿Y qué dijiste? Le conté que había sido una enfermedad. Hacía 3 años. Ella se quedó visiblemente afectada e hizo muchas preguntas sobre Olivia. ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo os conocisteis? ¿Por qué haría ese tipo de preguntas sobre una extraña? Fue exactamente lo que pensé. Y hay una cosa más. Me mostró una foto que siempre lleva en la cartera, una foto antigua, un poco descolorida, de 2 niñas pequeñas. Marco sintió un escalofrío en la espalda. ¿2 niñas? 2 niñas, aparentemente gemelas. Dijo que es una de las únicas cosas que tiene del pasado, pero no quiso explicar quiénes son las niñas de la foto. Lucas, necesito verla. Marco, no creo que sea una buena idea. Necesito verla, repitió Marco con firmeza. ¿Puedes organizar otra cita? O al menos decirme dónde trabaja. Ella da clases en un colegio privado en el centro de la capital. Pero Marco, ¿prometes que irás con calma? La mujer ya está extrañada con nuestra conversación de hoy. Después de colgar, Marco se quedó en el porche observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno.
La historia de Clara no tenía sentido. Una mujer rica buscando a su familia, llevando fotos de gemelas, demasiado interesada en la vida de una extraña fallecida, y la semejanza física que lo había dejado completamente trastornado. Entró en casa y encontró a Ana dormida en la mesa del salón, con la cabeza apoyada sobre los cuadernos. Marco la cargó cuidadosamente a su dormitorio, arropándola en la cama como hacía todas las noches. Mientras le ajustaba la manta, Ana murmuró algo en sueños. ¿Mamá? Marco se detuvo mirando el rostro de su hija en la penumbra del dormitorio. No, princesa. Es papá. Ana abrió los ojos ligeramente. Papá, soñé con mamá. Estaba con una mujer que se parecía mucho a ella. Estaban jugando cuando eran pequeñas. Marco sintió la sangre helarse en sus venas. Fue solo un sueño, mi amor. Vuelve a dormir. Pero después de que Ana se durmiera de nuevo, Marco se quedó parado al lado de su cama durante largos minutos. Sueño o no, era una coincidencia demasiado extraña. Primero, la perturbadora semejanza física de Clara. Luego, la foto de dos gemelas. Y ahora, Ana soñando con Olivia y una mujer parecida a ella. El viernes por la mañana, Marco tomó una decisión. En lugar de ir directamente a la universidad, condujo hasta el centro de la capital y encontró el colegio privado donde Clara trabajaba. Era un edificio elegante en una calle arbolada, con niños entrando por las puertas principales llevando mochilas de colores. Estacionó al otro lado de la calle y esperó, sin saber exactamente qué esperaba ver o hacer. A las 8:30 de la mañana, Clara apareció caminando por la acera. Marco la reconoció al instante, incluso a distancia. La misma postura, la misma forma de andar de Olivia. Se detuvo en la entrada del colegio para conversar con una colega, y Marco pudo observarla más claramente. A la luz del día, la semejanza parecía aún más perturbadora. No era solo el rostro o el cabello. Era algo en la manera en que gesticulaba al hablar, cómo sonreía, cómo inclinaba la cabeza cuando escuchaba algo interesante. Cuando Clara entró en el colegio, Marco continuó en el coche por unos minutos más, intentando procesar lo que estaba haciendo. Estaba persiguiendo a una extraña porque se parecía a su difunta esposa. Esto no era un comportamiento normal, pero no podía evitarlo. Había algo en Clara que iba más allá de la semejanza física. Lucas había mencionado que ella estaba buscando a su familia, que llevaba una foto de gemelas. Y sí, Marco sacudió la cabeza, intentando alejar el pensamiento que se estaba formando. Era imposible. Olivia nunca había mencionado tener hermanas. Ella había crecido en un orfanato después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella era pequeña. Siempre dijo que no tenía familia. Pero, ¿y si Olivia no lo sabía? ¿Y si había cosas sobre su pasado que ella misma desconocía? Marco encendió el coche y condujo hacia la universidad. Pero durante todo, el día no pudo concentrarse en nada más que en esas preguntas. Durante la clase de la tarde, mientras discutía el realismo de Benito Pérez Galdós con sus alumnos, su mente estaba ocupada con las posibilidades imposibles que no podía apartar. Al final del día, cuando estaba guardando los libros en su despacho, el móvil sonó. Era un número que no reconocía. «Diga, profesor Marco, soy Clara». Marco sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Clara, ¿cómo conseguiste mi número?» «Lucas me lo dio. Espero que no te importe». La voz de ella era exactamente igual a la de Olivia. «Quería disculparme por lo que pasó en el restaurante. Tengo la impresión de que hice algo que te incomodó, y eso me está preocupando». Marco se sentó pesadamente en la silla. «No hiciste nada malo». «Entonces, ¿por qué saliste corriendo?» «Lucas dijo que te recordé a alguien». Hubo un largo silencio. Marco no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a una extraña que era físicamente idéntica a su difunta esposa? «Es complicado», dijo finalmente. «Mira, sé que debe parecer extraño que llame así, pero ¿podrías encontrarte conmigo para una conversación? No una cita romántica», se apresuró a aclarar. «Solo una conversación. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarte». «¿Qué tipo de cosas?» «Sobre tu esposa».
Marco casi dejó caer el teléfono. ¿Qué quieres saber sobre mi esposa? Lucas me contó un poco sobre ella. Olivia, ¿verdad? Bueno, es difícil de explicar por teléfono, pero creo que quizás tengamos más en común de lo que imaginamos. Marco cerró los ojos, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. ¿Dónde quieres que nos encontremos? La cafetería elegida por Clara estaba en una calle tranquila del centro de la capital, lejos del movimiento de las grandes avenidas. Marco llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa al fondo del establecimiento, donde podrían conversar sin ser interrumpidos. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía el azúcar del café que había pedido, el mismo nerviosismo que había sentido en el restaurante una semana antes. Esta vez, sin embargo, estaba preparado, o al menos intentaba estarlo. Clara llegó puntualmente a las 5 de la tarde, vistiendo un vestido azul marino que Marco reconoció inmediatamente. No la prenda en sí, sino el estilo. Olivia tenía un vestido casi igual que solía usar en las cenas especiales. La misma elegancia discreta, la misma manera de realzar la silueta sin ser exagerada. «Gracias por aceptar encontrarte conmigo», dijo ella, sentándose frente a él. «Sé que esto debe ser extraño para ti». Marco observó cada movimiento de ella mientras se acomodaba en la silla. La manera en que se arregló el cabello detrás de la oreja, cómo cruzó las manos sobre la mesa, cómo sus ojos verdes lo analizaron con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Todo exactamente igual a Olivia. «Extraño es una palabra muy suave para describir lo que estoy sintiendo», dijo honestamente. Clara pidió un té de manzanilla y se quedaron unos minutos en silencio, observándose mutuamente. Marco notó que ella también parecía estar estudiando su rostro, como si buscara algo específico. «Dijiste que tenías preguntas sobre mi esposa». Marco finalmente rompió el silencio. «Sí, pero antes, ¿puedo preguntar una cosa? Lucas dijo que te quedaste muy afectado cuando me viste. ¿Por qué?» Marco respiró hondo. No había forma de evitar la verdad, porque eres físicamente idéntica a ella. Clara parpadeó, claramente sorprendida. ¿Idéntica? Completamente. No es solo una semejanza, es como si estuviera mirando a la misma persona. Eso es imposible. Sé que es imposible, pero es la verdad. Clara se quedó en silencio por un largo momento, removiendo distraídamente la bolsita de té. ¿Puedes contarme cómo era? Su personalidad, sus preferencias, ¿qué le gustaba hacer? La pregunta era extraña, pero Marco se sintió extrañamente compelido a responder. Quizás fue la manera en que ella preguntó, con una urgencia casi desesperada en la voz. Olivia era especial, profesora como yo, pero de educación infantil. Adoraba a los niños, siempre quiso tener una familia grande. Era demasiado generosa para su propio bien, siempre ayudando a otros incluso cuando ella misma necesitaba ayuda. Marco sonrió tristemente. Le gustaban los girasoles. Decía que siempre buscan la luz incluso en los días más oscuros. Cocinaba muy mal, pero insistía en intentarlo. Se reía de películas tontas y lloraba con anuncios de perros. Clara había dejado de remover el té y lo observaba con creciente intensidad. ¿Y su pasado? Su familia. Olivia era huérfana. Sus padres partieron cuando ella tenía 5 años, en un accidente de coche. Fue criada en un orfanato hasta los 18 años. Siempre dijo que no tenía parientes vivos. 5 años, murmuró Clara más para sí misma que para Marco. ¿Por qué estás preguntando todo esto? Clara abrió su bolso y sacó una cartera de cuero gastado. De ella sacó una foto amarillenta y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. Porque creo que ella era mi hermana. Marco miró la foto y sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era una foto antigua, claramente tomada décadas atrás, mostrando a 2 niñas pequeñas, aparentemente de 5 años, sentadas una al lado de la otra en un columpio. Ambas usaban vestidos amarillos idénticos y sonreían a la cámara, y una de ellas era inconfundiblemente Olivia.
¿Dónde conseguiste esta foto?, preguntó Marco con voz ronca. Es lo único que tengo de mi infancia. La familia que me adoptó dijo que fue encontrada conmigo cuando me llevaron del orfanato. ¿Adoptó? Yo también perdí a mis padres a los 5 años, pero a diferencia de tu esposa, fui adoptada por una familia rica que vivía en el interior. Nunca me contaron mucho sobre mi pasado, solo que había sido separada de una hermana durante el proceso de adopción. Marco no podía apartar los ojos de la foto. La otra niña en el columpio era Clara, sin duda, pero la semejanza con Olivia era tan absoluta que podrían ser la misma persona en épocas diferentes. ¿Estás diciendo que somos gemelas idénticas que fueron separadas a los 5 años y adoptadas por familias diferentes? Clara tocó delicadamente la foto. Pasé toda mi vida buscándola. Contraté detectives privados, recorrí orfanatos, busqué en registros oficiales. Cuando me mudé a la capital hace 2 meses, era porque tenía pistas de que ella podría estar aquí. Marco se sintió como si estuviera en un sueño, o en una pesadilla. Pero si sois hermanas gemelas, ¿por qué Olivia nunca te mencionó? ¿Por qué ella creía que no tenía familia? Probablemente porque no lo sabía. Clara suspiró profundamente. Descubrí que muchas veces, cuando los gemelos eran separados en aquella época, la información se omitía a los niños. Se consideraba más fácil para ellos adaptarse a las nuevas familias si creían que no tenían vínculos anteriores. Eso es... Marco no pudo terminar la frase. ¿Cruel? Sí, lo era, pero era común en los años 90. Marco tomó la foto con manos temblorosas, observando cada detalle. La sonrisa de Olivia niña era la misma de la que él se había enamorado años después, y Clara a su lado, igual en todos los aspectos como un reflejo perfecto. ¿Cómo descubriste que ella estaba aquí en la capital? A través de registros escolares, Olivia Müller aparecía como profesora en varias escuelas de la región. Cuando finalmente conseguí una dirección y fui allí, Clara se detuvo, tragando saliva. La vecina me dijo que había partido hacía 3 años, de cáncer. La palabra que Clara usó para describir la partida de Olivia fue como un puñetazo en el estómago de Marco. Cerró los ojos, recordando los últimos meses de su esposa, las sesiones de quimioterapia, las noches en vela en el hospital. Llegué 3 años tarde, Clara continuó, y Marco pudo escuchar las lágrimas en su voz. Pasé toda mi vida buscándola, y llegué 3 años tarde. Cuando Marco abrió los ojos, vio que Clara estaba llorando silenciosamente. Las lágrimas caían por su rostro de la misma manera que solían caer las lágrimas de Olivia, dejando pequeñas marcas húmedas que él había secado tantas veces durante la enfermedad de su esposa. ¿Fue por eso que querías conocerme?, preguntó suavemente. ¿Para saber sobre ella? Sí, fuiste la persona que más la amó, que más tiempo pasó con ella. Yo necesitaba saber cómo era, qué tipo de vida tuvo, si fue feliz. Marco miró de nuevo la foto, luego a Clara, luego de nuevo a la foto. La realidad de lo que estaba sucediendo se asentaba lentamente en su mente. La mujer sentada frente a él no era solo una extraña que se parecía a Olivia, era literalmente la hermana gemela que Olivia nunca supo que existía. Ella fue muy feliz, dijo Marco finalmente, especialmente después de que nació Ana. Olivia siempre dijo que ser madre era lo que más quería en el mundo. Ana, nuestra hija, ahora tiene 9 años. Clara sonrió entre lágrimas, una sonrisa que era pura Olivia. Tengo una sobrina, y ella tiene una tía que nunca supo que existía. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno absorbiendo las implicaciones de esa revelación. Marco se sentía como si su vida hubiera dado un vuelco de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. No era la devastación que había sentido cuando perdió a Olivia, era algo más complejo, una mezcla de dolor y alivio y posibilidad. ¿Puedo contarte sobre ella?, preguntó Marco. ¿Sobre tu hermana? Me encantaría. Y así Marco comenzó a hablar.
Contó cómo había conocido a Olivia en la universidad durante un curso de literatura hispanoamericana que ambos hacían como asignatura optativa. Cómo ella siempre llegaba tarde a clase, pero hacía las preguntas más incisivas. Cómo había tardado 3 meses en reunir el valor para invitarla a un café. Contó sobre su primera cita, en una panadería cerca del campus, donde Olivia había pedido un bollo y un café con demasiado azúcar. Cómo ella se reía demasiado alto y se preocupaba de que la gente las mirara, pero no podía controlarse cuando encontraba algo verdaderamente gracioso. Habló sobre la propuesta de matrimonio en una ruta de senderismo en la sierra donde solían caminar los fines de semana. Cómo Olivia había gritado «sí», antes incluso de que él terminara la pregunta, asustando a los pájaros en los árboles de alrededor. Y cuando nació Ana, Marco continuó, Olivia pasó la primera semana llorando, no de tristeza, sino de pura felicidad. Decía que no sabía que era posible amar a alguien tanto así sin explotar. Clara escuchaba todo con una atención casi reverente, como si estuviera absorbiendo cada detalle sobre la hermana que había perdido sin haberla conocido nunca. «Parece que fue una persona maravillosa», dijo Clara cuando Marco hizo una pausa. «Lo era. Y tú te pareces mucho a ella, no solo físicamente, sino en la manera de hablar, de expresarte. Es perturbador y reconfortante al mismo tiempo. Los gemelos idénticos comparten mucho más que la apariencia. Personalidad, gestos, incluso preferencias pueden ser similares». Marco la miró pensativamente. «¿Te gustan los girasoles?». Clara sonrió. «De hecho, mi jardín en casa está lleno de ellos. Siempre me sentí atraída por ellos, sin saber por qué». Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y cocinas?». «Muy mal. Quemo hasta el agua hirviendo». Esta vez fue Marco quien sonrió. Olivia también. Se quedaron mirando por un momento. Ambos procesando las impresionantes similitudes entre las hermanas gemelas que habían crecido separadas. «Marco», dijo Clara con vacilación, «sé que esto es mucho para procesar y quizás sea demasiado pronto para preguntar esto, pero ¿crees que podría conocer a Ana? Es decir, si lo consideras apropiado, claro. No quiero crear confusión o hacerle daño, pero ella es tu sobrina», dijo Marco simplemente. «Y tú eres la única familia que Olivia dejó además de nosotros. Claro que puedes conocerla». «¿Estás seguro?». Marco volvió a mirar la foto de las 2 niñas en el columpio. Olivia siempre había deseado que Ana tuviera una familia más grande, tías y tíos y primos para llenar la casa durante las vacaciones. Ella había crecido sola y no quería lo mismo para su hija. «Estoy seguro», dijo. «Pero vamos despacio. Ana aún es muy pequeña y, bueno, la semejanza puede ser chocante para ella también». «Claro, podemos ir al ritmo que consideres mejor». Marco guardó la foto y se la devolvió a Clara. «¿Tienes más fotos de cuando erais pequeñas?» «Algunas. La familia que me adoptó trajo una pequeña caja con algunos recuerdos. No muchas cosas, pero hay algunas fotos y uno que otro juguete». Olivia también. Tenía una caja, pequeños objetos del orfanato que ella guardaba. Nunca entendí por qué algunos eran importantes para ella, pero ahora tiene sentido», Clara completó. «Quizás eran cosas que le recordaban a mí, incluso sin ella saber por qué». Cuando salieron de la cafetería ya oscurecía en la capital. Marco se sentía emocionalmente agotado, como si hubiera corrido una maratón. Toda su percepción de su vida, del pasado de Olivia, de la familia que pensaba haber perdido para siempre, había cambiado en una única tarde. «Marco», dijo Clara antes de despedirse, «gracias por contarme sobre ella. Sé que no te debe haber sido fácil. Gracias por haberla buscado, por haberme permitido conocerla, aunque sea indirectamente. ¿Puedo llamarte para acordar cuándo podría conocer a Ana?» Marco dudó solo un segundo. Parte de él aún no podía creer completamente lo que estaba sucediendo. Pero mirando a Clara bajo la luz de las farolas de la calle, viendo el rostro de Olivia reflejado en ella, supo que no había vuelta atrás. «Puedes llamar cuando quieras». Durante el camino a casa,
Marco pensó en cómo iba a explicar todo esto a Ana. ¿Cómo decirle a una niña de 9 años que la tía que ella nunca supo que existía había aparecido y era idéntica a su madre? ¿Cómo prepararla para el shock de ver el rostro de su madre en otra persona? ¿Y cómo lidiar con sus propios sentimientos confusos sobre Clara? Porque no podía negar que había algo más allá del reconocimiento de la semejanza física. Había una atracción, una conexión que iba más allá del vínculo con Olivia. Esto lo hacía sentirse culpable y confuso al mismo tiempo. Marco pasó la semana siguiente preparando a Ana para conocer a Clara. Durante el desayuno del lunes, mientras la niña comía cereales y se arreglaba para el colegio, finalmente decidió abordar el tema. «Ana, princesa, ¿recuerdas que te conté que mamá no tenía familia cuando os conocisteis?» Ana lo miró con curiosidad, una cuchara de cereal a medio camino de la boca. «Me acuerdo. Dijiste que creció en un orfanato después de que los abuelos que nunca conocí se fueron. Es verdad. Pero descubrimos algo muy especial esta semana». Marco se sentó al lado de su hija en la mesa de la cocina. «Descubrimos que mamá tenía una hermana gemela». Ana soltó la cuchara en el cuenco, haciendo que la leche salpicara. «¿Una hermana? ¿Cómo que papá?» Nacieron juntas, pero fueron separadas cuando eran muy pequeñas, más o menos de tu edad. La hermana de mamá creció con una familia diferente y pasó toda su vida buscando a mamá. ¿Y la encontró?» Marco sintió que su corazón se encogía. «Ella llegó aquí a la capital hace unos meses, pero fue demasiado tarde para conocer a mamá. Entonces me buscó para saber sobre su hermana». Ana se quedó pensativa durante unos minutos, removiendo distraídamente el cereal. ¿Cómo sabía que era hermana de mamá si nunca se conocieron? Tenía una foto de las dos cuando eran niñas, y son gemelas idénticas, lo que significa que son igualitas, interrumpió Ana emocionada. Como en las películas. Exactamente como en las películas. Tan parecidas que cuando la vi por primera vez, pensé que... Marco se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría confundir aún más a la niña. «¿Qué pensaste, papá?» «Pensé que estaba viendo a mamá de nuevo». Ana procesó esa información con la seriedad que solo los niños pueden tener. «¿Y ahora? ¿Ella quiere conocernos?» «Le encantaría conocerte. Eres la hija de su hermana. Eso la convierte en... ¡Tu tía! ¡Tengo una tía!», exclamó Ana claramente emocionada con la idea. «¿Cuándo puede venir aquí?» «Si tú quieres, puede venir a almorzar con nosotros el domingo. Pero Ana, necesito prepararte para algo. La semejanza entre ella y mamá es muy fuerte. Puede ser un poco confuso al principio». «¿Confuso cómo?» «Puedes sentir cosas extrañas al verla. Quizás tristeza, quizás alegría, quizás ambas cosas al mismo tiempo. Y está bien si te sientes así». Ana pensó por unos momentos más. «¿Cómo se llama?» «Clara. Tía Clara». Ana probó el sonido del nombre. «Me gusta. Puedo contarles a mis amigos en 1980 el colegio que tengo una tía». Marco sonrió aliviado con la reacción positiva de su hija. «Puedes contárselo a quien quieras, princesa». El domingo siguiente, Marco estaba más nervioso que Ana. Había pasado toda la mañana limpiando la casa y preparando el almuerzo, cambiando la disposición de los muebles del salón 3 veces y comprobando si las fotos de Olivia estaban demasiado visibles o demasiado escondidas. Clara llegó puntualmente al mediodía, llevando un ramo de girasoles y una muñeca para Ana. Marco abrió la puerta y de nuevo sintió ese shock al ver el rostro de Olivia, aunque estuviera preparado para ello. «Traje flores», dijo nerviosamente. «Recordé que dijiste que a Olivia le gustaban los girasoles». «Le encantará», respondió Marco, indicando un jarrón en la estantería del salón donde Ana siempre ponía las flores que encontraban durante sus paseos. Ana apareció corriendo en el salón, pero se detuvo abruptamente cuando vio a Clara. La reacción de la niña fue exactamente lo que Marco había temido y esperado al mismo tiempo. Se quedó completamente paralizada, con los ojos muy abiertos, mirando de Clara a la foto de Olivia en la estantería, luego de nuevo a Clara. «Mamá», susurró, y la voz,
Le rompió el corazón a Marco. Clara se agachó a la altura de Ana, con lágrimas en los ojos. No, mi querida, yo soy Clara, la hermana de tu mamá, tu tía. Ana se acercó cautelosamente, extendiendo la mano para tocar el rostro de Clara, como si necesitara asegurarse de que era real. Eres igual a ella. Lo sé, debe ser muy extraño para ti. Es extraño, admitió Ana, pero también es bueno. Es como si un pedacito de mamá hubiera vuelto. Clara no pudo contener las lágrimas, abrazando a Ana delicadamente. Tu mamá me hace mucha falta, aunque nunca la haya conocido, pero ahora puedo conocerla a través de ti. Ana se apartó para mirar a Clara de nuevo. ¿Te gustan los girasoles también? Mucho. Los planto en mi jardín. ¿Y sabes hacer trenzas en el pelo? Sé un poquito. Mamá siempre me trenzaba el pelo los domingos. Papá lo intenta, pero no le queda muy bien. Clara rió, un sonido que era exactamente igual a la risa de Olivia. Quizás yo pueda intentarlo si quieres. Quiero. Marco observó la interacción entre las dos con una mezcla de alegría y dolor. Ver a Ana animada y sonriendo era maravilloso, pero observar a Clara con su hija, tan parecida a Olivia, removía sentimientos que él había enterrado hacía mucho tiempo. Durante el almuerzo, Ana bombardeó a Clara con preguntas sobre su vida, su casa, sus alumnos. Clara respondió pacientemente a todas, claramente encantada con la personalidad de su sobrina. ¿Eres rica?, preguntó Ana de repente, con la franqueza típica de los niños. «Ana», la reprendió Marco avergonzado. «Está todo bien», Clara rió. «Sí, Ana, tengo dinero. Mis padres adoptivos tenían una empresa grande, y cuando ellos partieron, todo quedó para mí». «¿Por qué trabajas si eres rica?» «Porque enseñar me hace feliz. El dinero es importante, pero no lo es todo en la vida. Igual que mamá, a ella también le gustaba enseñar». «Exactamente». Después del almuerzo, mientras Ana le mostraba sus juguetes a Clara en el dormitorio, Marco se quedó en la cocina lavando los platos e intentando procesar cómo se sentía. La presencia de Clara en la casa parecía demasiado natural, como si siempre hubiera sido parte de la familia. Ana se había adaptado a la presencia de su tía con una facilidad que lo sorprendió y al mismo tiempo lo dejó ansioso. «Papá», gritó Ana desde el dormitorio. «La tía Clara me hizo una trenza igualita a las de mamá». Marco fue al dormitorio y encontró a Ana sentada frente al espejo, con una elaborada trenza lateral que era idéntica al peinado que Olivia solía hacerle a su hija. «Te quedó preciosa», dijo, y notó que Clara se observaba a sí misma en el espejo con expresión pensativa. «Es extraño», dijo suavemente. «Es como si mis manos supieran cómo hacer esta trenza sin que yo nunca la hubiera aprendido». «Los gemelos comparten habilidades», Marco recordó. Olivia también hacía esta trenza instintivamente. Aquella noche, después de que Clara se fuera, Ana estaba particularmente animada a la hora de dormir. «Papá, ¿puedo preguntar una cosa?» «Claro, princesa. ¿Te gusta la tía Clara?» La pregunta tomó a Marco por sorpresa. «Claro que me gusta. ¿Por qué preguntas?» «Porque la miras igual que mirabas a mamá en las fotos antiguas». Marco sintió que su rostro se calentaba. No sabía que estaba siendo tan obvio. «La tía Clara es una persona muy especial, Ana. Ella es familia». «Lo sé, pero no es solo eso, ¿verdad?» La percepción de su hija a veces lo asustaba. «¿Te gustaría que la tía Clara nos visitara más a menudo?» «Me encantaría. Puede venir el próximo domingo». «Si ella quiere, claro». Clara no solo vino el domingo siguiente, sino que comenzó a aparecer regularmente. Los miércoles recogía a Ana del colegio cuando Marco tenía reuniones que se extendían más allá del horario. Los sábados llevaba a la niña al parque o al cine. Los domingos almorzaba con ellos y le trenzaba el cabello a Ana. En 3 semanas se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Ana comenzó a llamarla simplemente tía, y claramente adoraba tener una figura femenina cerca. Marco, por su parte, luchaba contra sentimientos cada vez más confusos en relación con Clara. Era imposible no sentirse atraído por ella.
Además de la semejanza física con Olivia, Clara tenía una personalidad que complementaba perfectamente la suya. Era inteligente, divertida, cariñosa con Ana. Pero al mismo tiempo, Marco se sentía culpable por desarrollar sentimientos románticos por alguien que era esencialmente la hermana de su difunta esposa. Fue un jueves por la noche, cuando Clara se había quedado a cenar después de recoger a Ana del colegio, que la situación se complicó. Marco estaba contando una historia divertida sobre sus alumnos cuando se dio cuenta de que Clara lo observaba con una intensidad diferente. «¿Qué pasa?», me preguntó él. «Nada, es solo... eres muy diferente de lo que imaginaba». «¿A qué te refieres?» «Cuando pensé en buscar a la familia de Olivia, imaginé que encontraría personas amargadas, devastadas por la pérdida. Pero tú aún puedes reír, divertirte, ser un padre maravilloso para Ana». No siempre fue así. Los primeros 2 años fueron difíciles. ¿Y ahora? Marco la miró, sintiendo que algo cambiaba entre ellos. Ahora está mejor. Fue Ana quien rompió el momento entrando en la cocina para pedir ayuda con los deberes. Pero Marco no pudo evitar notar la mirada que Clara le dirigió. Una mirada que iba mucho más allá de la familiaridad de una cuñada. La semana siguiente, todo cambió de nuevo. Marco salía de la universidad el viernes cuando encontró a un hombre esperándolo en el aparcamiento. Alto, canoso, traje caro. Marco lo reconoció inmediatamente. Víctor. Víctor Carmín había sido el primo más cercano de Olivia y después de su partida había asumido temporalmente la tutela de Ana mientras Marco lidiaba con su propio duelo. Era un abogado exitoso, unos años mayor que Marco, y nunca había ocultado su opinión de que Marco no era lo suficientemente estable emocionalmente para cuidar solo de su hija. «Marco, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre esa mujer que se está haciendo pasar por hermana de Olivia y se está infiltrando en la vida de Ana». Marco sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo supiste lo de Clara?» «Tengo amigos que me mantienen informado sobre el bienestar de mi prima nieta. Imagina mi sorpresa cuando descubro que una extraña está recogiendo a Ana del colegio, llevándola de paseo, prácticamente viviendo en tu casa. Ella no es una extraña, es hermana de Olivia, supuesta hermana. Y aunque sea verdad, ¿qué tipo de persona rica y sin familia propia aparece de la nada interesada en una niña que no conoce?» Marco apretó los puños. El tipo de persona que pasó la vida buscando a la familia que perdió, o el tipo de persona que se aprovecha de las semejanzas físicas para infiltrarse en una familia vulnerable. Víctor se acercó a Marco. ¿Realmente crees que es coincidencia que una mujer rica, hermosa y solitaria aparezca en la vida de un viudo aún en duelo y su hija huérfana de madre? No sabes de lo que estás hablando. Sé más de lo que imaginas. Hice algunas investigaciones sobre la señorita Clara Salas. Familia rica del interior, heredó una fortuna considerable, sin historial de relaciones serias, y ahora aparece aquí con una historia conveniente sobre ser hermana gemela perdida de Olivia. El apellido de Clara golpeó a Marco como un puñetazo. Salas. Él nunca le había preguntado su apellido completo. «Aunque todo esto sea verdad», dijo Marco, intentando mantener la calma, «no cambia el hecho de que ella tiene una conexión legítima con Olivia». «Pruebas, Marco. ¿Dónde están las pruebas? Una foto vieja puede ser falsificada. Documentos pueden ser falsificados. ¿Verificaste la veracidad de su historia?» Marco dudó. Él había aceptado la palabra de Clara porque quería creer, porque su presencia había traído algo de vuelta a su vida que él pensó haber perdido para siempre. «Voy a ser directo», continuó Víctor. «Estoy preocupado por Ana. Esta mujer está claramente usando la semejanza física con Olivia para manipularos a los dos. Y tú, Marco, estás demasiado vulnerable para darte cuenta. Ana está bien. Ella adora a Clara. Una niña de 9 años no tiene capacidad de discernimiento para detectar manipulación sofisticada. Y tú...» Víctor miró a Marco con una mezcla de pena e irritación. «Estás confundiendo gratitud y soledad con amor.
¿Qué quieres, Víctor? Quiero que mantengas a esta mujer lejos de Ana hasta que su verdadera identidad sea verificada. Y si no lo haces voluntariamente, buscaré medios legales para garantizar la protección de mi prima nieta. ¿Estás hablando de custodia? Estoy hablando de hacer lo que sea necesario para proteger a Ana de una situación potencialmente peligrosa. Después de que Víctor se fuera, Marcos se quedó parado en el aparcamiento durante largos minutos, sintiendo el peso de sus palabras. Parte de lo que el primo de Olivia había dicho tenía sentido. Él realmente había aceptado la historia de Clara muy fácilmente. No había pedido pruebas más allá de la foto, no había investigado su origen, pero otra parte de él, la parte que había observado a Clara con Ana, que había visto su genuina emoción al hablar de Olivia, sabía que Víctor estaba equivocado. Clara no estaba fingiendo. La conexión entre ellas era demasiado real para ser manipulación. Aquella noche, después de que Ana se durmiera, Marco llamó a Clara. «Necesitamos hablar. Es importante». «Claro. ¿Pasó algo?» Víctor apareció hoy, el primo de Olivia. Hubo un silencio al otro lado de Minametsintesein. La línea. ¿Y qué quería? Está cuestionando tu identidad. Quiere pruebas de que realmente eres hermana de Olivia. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Marco cerró los ojos. Quiero creerte, pero él planteó algunas cuestiones que quizás yo debería haber hecho desde el principio. ¿Qué tipo de cuestiones? Pruebas documentales de tu historia, registros de adopción, verificación de la autenticidad de la foto. Otro silencio. Marco, ¿estás dudando de mí? No estoy dudando, pero necesito estar seguro por Ana. Entiendo, y tienes razón. Debería haber traído pruebas desde el principio. Clara suspiró. Puedo reunir todos los documentos y mostrártelos. Registros de adopción, certificado de nacimiento original, informes médicos de la época, hasta informes de los asistentes sociales. Gracias. ¿Marco? ¿Ese primo de Olivia es peligroso? No peligroso, pero sí determinado. Si realmente cree que eres una amenaza para Ana, luchará. ¿Y si logra alejarme de vosotros? Marco sintió que su corazón se encogía al pensar en la posibilidad. No dejaré que eso suceda. Pero incluso mientras decía las palabras, Marco se preguntaba si sería capaz de cumplir esa promesa. El lunes siguiente, Clara apareció en casa de Marco llevando una carpeta de documentos y una expresión determinada en el rostro. Ana había ido al colegio, así que tenían privacidad para conversar sobre asuntos serios. Traje todo, dijo, colocando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Registros de adopción, certificado de nacimiento original, informes médicos de la época, incluso informes de los asistentes sociales. Marco abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos. Todo parecía auténtico. El certificado de nacimiento mostraba gemelas nacidas el mismo día, misma hora, mismo hospital donde Marco sabía que Olivia había nacido. Los registros de adopción confirmaban la separación de las hermanas, con Olivia yendo al orfanato municipal y Clara siendo adoptada por la familia, Salas del Interior. «Hay una cosa más», dijo Clara con vacilación, sacando un sobre marrón de la carpeta. «Pruebas de ADN que hice hace años, cuando empecé a buscar a Olivia. Conseguí una muestra de su cabello a través de una amiga que trabajaba en el mismo colegio». Marco miró los resultados del laboratorio. Compatibilidad genética del 99,9%. Hermanas gemelas idénticas. «Esto es suficiente para convencer a Víctor», dijo Marco cerrando la carpeta. «¿Y para convencerte a ti?» Marco miró a los ojos verdes de Clara, que eran exactamente iguales a los de Olivia, pero que al mismo tiempo comenzaban a adquirir una personalidad propia en su mente. «Yo ya estaba convencido, pero es bueno tener la certeza absoluta». Clara sonrió, claramente aliviada. «Entonces, ¿podemos dejar de preocuparnos por las sospechas del primo de Olivia? Quizás no sea tan simple así». Y Marco tenía razón. El miércoles recibió una carta del bufete de abogados de Víctor. Era una notificación formal cuestionando su capacidad de proporcionar un ambiente estable para Ana.
citando específicamente la presencia de una figura femenina de identidad dudosa, ejerciendo influencia indebida sobre la menor. Está impugnando mi custodia de Ana, Marco, le explicó a Clara por teléfono aquella noche. Alega que estoy emocionalmente inestable y permitiendo que extraños tengan acceso inadecuado a mi hija. Pero tienes las pruebas de que soy realmente hermana de Olivia. Eso no le importa ahora. Víctor cambió el enfoque. Ya no es sobre quién eres tú, sino sobre si mi presencia en la vida de Ana es apropiada o no. ¿A qué te refieres? Marco dudó. La carta de Víctor había sido brutalmente específica sobre los motivos de preocupación. Mencionaba que Marco estaba visiblemente desarrollando sentimientos románticos inadecuados por la supuesta hermana de su difunta esposa, y que esto creaba una dinámica familiar confusa y potencialmente perjudicial para el desarrollo emocional de la niña. Él cree que hay algo inapropiado entre nosotros. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Y lo hay?, preguntó Clara suavemente. Marco cerró los ojos. Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí mismo durante semanas. No lo sé. Marco, Clara, no puedo tener esta conversación ahora. Ana está a mi lado mientras hablo contigo, y tengo una audiencia preliminar la próxima semana. Necesito concentrarme en mantener a mi hija. Claro, tienes razón. Quizás sea mejor que mantengas la distancia por unos días, al menos hasta que resolvamos esta cuestión legal. ¿Me estás pidiendo que me mantenga lejos de Ana? Te estoy pidiendo que me ayudes a demostrarle a Víctor que puedo tomar decisiones racionales sobre la crianza de mi hija. Otro silencio. Está bien, mantendré la distancia. Pero Marco, si necesitas algo, cualquier cosa, puedes llamarme. Gracias. Los días siguientes fueron difíciles. Ana preguntaba constantemente por qué la tía Clara ya no aparecía, y Marco no sabía cómo explicar la situación sin asustarla. Víctor había conseguido que la audiencia se programara para el viernes siguiente, y Marco pasó las noches en vela preparando su defensa y organizando documentos que demostraran su estabilidad como padre. Fue el jueves cuando todo se desmoronó. Marco había llegado a casa del trabajo y encontró a Ana llorando en el salón. Cuando preguntó qué había pasado, ella dijo que los otros niños en el colegio estaban haciendo preguntas sobre por qué no tenía madre y si la mujer que a veces la recogía era su nueva madre. Dije que la tía Clara era hermana de mamá, pero no me creyeron. Dijeron que las personas que se fueron no tienen hermanas que aparecen de la nada. Marco se sentó al lado de su hija en el sofá abrazándola. Los niños a veces dicen cosas sin pensar, princesa. ¿Pero tienen razón? ¿La tía Clara va a desaparecer como mamá? La pregunta golpeó a Marco como un puñetazo en el estómago. Él mismo se había estado haciendo la misma pregunta, temiendo que Clara simplemente pudiera decidir que la complicación no valía la pena y volver a su vida anterior. No, Ana, la tía Clara no va a desaparecer. Entonces, ¿por qué ya no viene aquí? Marco no supo cómo responder. Aquella noche, después de que Ana durmiera, él llamó a Clara. Necesitas venir aquí mañana. Ana está sufriendo con tu ausencia. Marco, fuiste tú quien me pidió que mantuviera la distancia. Lo sé, pero ella no lo entiende, y yo tampoco estoy lidiando bien con esto. ¿A qué te refieres? Quiero decir que te echo de menos. Mucho. Hubo una pausa. Yo también os echo de menos, desesperadamente. Entonces ven aquí, vamos a resolver esto juntos. Clara llegó el viernes por la mañana, antes de que Ana saliera para el colegio. La niña corrió a abrazarla, claramente aliviada de ver a su tía. De nuevo. Pensé que te habías ido para siempre, dijo Ana, sujetando firmemente la mano de Clara. Nunca me iría sin despedirme de ti, mi querida. Después de que Ana salió para el colegio, Marco y Clara se quedaron solos en la cocina. La tensión entre ellos era palpable. Marco, sobre lo que dijiste ayer, lo sé. Fue inapropiado. No fue inapropiado. Fue honesto. Clara se acercó a él. Y yo también necesito ser honesta. No vine a buscar a Olivia solo para conocer a mi hermana.
Vine porque estaba sola, porque sentí que faltaba un pedazo de mi vida. ¿Y ahora? Ahora encontré más que una hermana. Encontré una familia. Te encontré a ti. Marco la miró sintiéndose dividido entre el deseo y la culpa. Clara, esto es muy complicado. Eres hermana de Olivia. Ana te ve como una figura materna. Víctor está intentando probar que no tengo capacidad para criar a mi hija adecuadamente. ¿Y si no fuera complicado? ¿Y si Víctor no existiera? ¿Y si Olivia no fuera mi hermana? ¿Qué sentirías por mí? Marco no respondió, pero la respuesta estaba clara en sus ojos. Marco, sé que esto es difícil, pero no puedes vivir en el pasado para siempre. Olivia partió, yo estoy aquí. No es tan simple. ¿Por qué no lo es? Porque tengo miedo de estar enamorándome de ti solo porque me recuerdas a ella. Porque tengo miedo de estar traicionando la memoria de Olivia. Porque tengo miedo de que estés aquí solo por la conexión con tu hermana. Clara sujetó el rostro de Marco entre sus manos. Marco, mírame, realmente mírame, no como hermana de Olivia, sino como Clara. ¿Qué ves? Marco miró a sus ojos verdes y por primera vez pudo ver más allá de la semejanza con Olivia. Vio a la mujer que había pasado la vida buscando a su familia, que se había enamorado de Ana instantáneamente, que traía risas a su casa de nuevo. Vio a Clara. Te veo a ti, dijo suavemente, y yo te amo, no como cuñada, no como sustituta de Olivia, sino como Clara amando a Marco. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Era el abogado de Marco. Marco, necesito hablar contigo urgentemente. Víctor aceleró el proceso. La audiencia fue anticipada para esta tarde. ¿Qué? ¿Cómo qué? Él alegó riesgo inminente para Ana. Dijo que tiene evidencias de que estás manteniendo una relación inadecuada con la hermana de tu difunta esposa en presencia de la menor. Marco miró a Clara, que había escuchado la conversación. ¿Cómo puede tener evidencias? No lo sé, pero necesitas venir a la oficina ahora. Y Marco, sería mejor que la señorita Clara no estuviera presente en la audiencia hoy. Después de que Marco colgó, él y Clara se quedaron mirando en silencio. Tiene razón, dijo Marco finalmente. No puedes estar allí hoy. Marco, no dejes que él separe a nuestra familia. ¿Nuestra familia? Marco sintió una ola de irritación inexplicable. Clara, llevas aquí 2 meses. Ana y yo somos una familia desde hace 9 años. No asumas cosas. Clara retrocedió como si hubiera sido abofeteada. No era eso lo que quería decir. ¿No lo era? Porque para mí parece que llegaste aquí, viste una familia hecha y decidiste que cabías en ella. Eso no es justo, Marco. ¿Justo? Marco estaba perdiendo el control, toda la presión de las últimas semanas explotando de golpe. Lo que no es justo es que aparezcas en mi vida, me confundas con tu parecido con Olivia, hagas que Ana se apegue a ti, y ahora causes una situación que puede hacerme perder a mi hija. Nunca pedí ser igual a tu esposa. Nunca pedí que te sintieras culpable por tener sentimientos por mí. Y ciertamente, nunca pedí ser tratada como si fuera una amenaza para Ana. Pero eres una amenaza. Eres rica, exitosa, sin hijos propios. ¿Qué pasa cuando te canses de jugar a la familia con nosotros? ¿Qué pasa cuando decidas que quieres tu vida de vuelta? Ana quedará devastada. Clara lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Realmente crees que yo haría eso? Marco dudó. En realidad no lo creía, pero estaba asustado e irritado y estaba diciendo cosas para herirla. Ya no sé en qué creer. Entonces quizás Víctor tenga razón. Quizás realmente no tienes capacidad para tomar decisiones racionales sobre Ana. La frase golpeó a Marco como una bofetada. Sal de mi casa. Marco, sal. Ahora. Clara cogió su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió por última vez. Te amo, Marco, y amo a Ana. Eso es real. No importa lo que creas en este momento, pero no voy a suplicar para ser parte de una familia que no me quiere. Después de que ella se fue, Marco se sentó en el sofá del salón y se puso la cabeza entre las manos. Había logrado alejar lo único bueno que había entrado en su vida en años
y tenía una audiencia de custodia en unas horas. La audiencia fue una pesadilla. Víctor presentó evidencias fotográficas de Clara recogiendo a Ana del colegio, llevándola de paseo, entrando y saliendo de la casa de Marco en horarios que sugerían intimidad. Tenía declaraciones de vecinos sobre la nueva mujer en la vida de Marco y cómo Ana parecía confusa sobre su papel. Marco intentó defender sus decisiones, explicar la conexión familiar de Clara con Olivia, pero sin ella presente para confirmar su identidad y sin poder explicar adecuadamente por qué había permitido que una extraña se volviera tan cercana a Ana tan rápidamente, su defensa pareció débil. El juez, un hombre mayor con expresión severa, escuchó a ambas partes antes de tomar su decisión. Señor Marco, aunque no hay evidencias de negligencia o abuso directo, existen preocupaciones válidas sobre su capacidad de juicio en relación con los mejores intereses de Ana. La presencia de una figura femenina no identificada adecuadamente en la vida de una niña que ya sufrió trauma por la pérdida de su madre es como mínimo cuestionable. Marco sintió que su estómago se hundía. Sin embargo, continuó el juez, la custodia permanecerá con el padre biológico. No obstante, se establecerá supervisión judicial temporal. El señor Víctor Carmín será nombrado supervisor familiar hasta que la situación se estabilice. ¿Qué significa eso?, preguntó Marco. Significa que sus decisiones sobre la crianza de Ana, especialmente aquellas que involucren nuevas relaciones o figuras de autoridad en su vida, deberán ser aprobadas por el supervisor familiar. Revisaremos la situación en 6 meses. Cuando Marco llegó a casa aquella noche, Ana estaba haciendo los deberes en la mesa de 1900, la cocina. ¿Dónde está la tía Clara, papá? ¿No vino a buscar el resultado de tu reunión? Marco se sentó al lado de su hija, intentando encontrar las palabras adecuadas. Ana, la tía Clara no podrá visitarnos por un tiempo. ¿Por qué? Porque a veces las cosas se complican entre adultos. Ana soltó el lápiz y miró a su padre con expresión seria. ¿Os peleasteis? Marco no pudo mentirle. Nos peleamos. ¿Por mi culpa? No, princesa, nunca por tu culpa. Pero fue por mí, ¿verdad? Marco suspiró. Ana era demasiado inteligente para ser engañada. En parte. Quiero que vuelva. Papá. Lo sé, pero a veces queremos cosas que no podemos tener. Ana volvió a sus deberes, pero Marco pudo ver las lágrimas silenciosas escurriéndose por su rostro. Aquella noche lloró en su habitación hasta quedarse dormida, llamando a la tía Clara en sueños. Marco se quedó despierto hasta tarde, mirando el teléfono, queriendo llamar a Clara pero sin saber qué decir. Había logrado mantener a su hija, pero ¿a qué costo? Había perdido a la mujer de la que se estaba enamorando y había herido a Ana en el proceso. Y por primera vez desde que Olivia había partido, Marco se sintió completamente solo en el mundo. 3 meses pasaron desde la audiencia, y la casa que antes había estado llena de risas y conversaciones animadas durante los fines de semana había vuelto al silencio pesado que Marco conocía demasiado bien. Ana cumplía sus obligaciones escolares y domésticas, pero la alegría espontánea que Clara había traído a su vida había desaparecido junto con ella. Víctor aparecía todas las semanas para sus visitas de supervisión, verificando si Marco estaba manteniendo un ambiente apropiado para Ana. Era cortés pero frío, siempre tomando notas en un pequeño cuaderno sobre las condiciones de la casa, el estado emocional de la niña y cualquier cambio en su rutina. Ana está más callada, comentó Víctor durante una de sus visitas en diciembre. ¿Está comiendo bien? ¿Durmiendo adecuadamente? Ella está bien, respondió Marco, aunque sabía que no era verdad. Ana había adelgazado, se despertaba frecuentemente durante la noche y había perdido el interés en muchas de las actividades que solía amar. Cuando Marco preguntaba si quería ir al cine o al parque, ella solo se encogía de hombros y decía que le daba igual. «Papá», dijo Ana una noche, después de remover la comida durante 20 minutos sin comer casi nada. «¿Crees que la tía Clara está bien? Estoy seguro de que sí. Pero no lo sabes, ¿verdad? Porque ya no habláis».
Marco soltó el tenedor. La honestidad brutalmente simple de Ana siempre lo desarmaba. Ya no hablamos. ¿Por qué? Porque a veces los adultos cometen errores y no saben cómo arreglarlos. Ana lo miró con esa expresión seria que había desarrollado en las últimas semanas. Mamá decía que cuando uno ama a alguien, uno lucha por ellos. Ana, ¿amabas a la tía Clara? La pregunta que Marco había estado evitando hacerse a sí mismo durante 3 meses. Porque ella te amaba. Lo veía en la forma en que te miraba, y ella me amaba a mí también. De verdad, no fingiendo. Marco sintió que su pecho se apretaba. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando la gente finge que ama a los niños, siempre se esfuerzan mucho. Hacen voces extrañas y traen demasiados regalos y preguntan si te estás divirtiendo todo el tiempo. La tía Clara solo era. Ella era natural conmigo. Marco miró a su hija, impresionado una vez más con su percepción. Y ahora ella se fue, y tú no hiciste nada para impedirlo, continuó Ana. Igual que cuando mamá se enfermó y tú no hiciste nada para impedir que se fuera. Ana, esto es diferente. Mamá estaba enferma. Yo no podía... Sé que no podías salvar a mamá, pero puedes salvar a la tía Clara. Solo que no quieres. Ana se levantó de la mesa, dejando el plato prácticamente intacto. Me voy a mi habitación. No tengo hambre. Marco se quedó solo en la cocina, mirando los 2 platos de comida fría y pensando en las palabras de su hija. Ana tenía razón. Él había dejado que el miedo y el orgullo herido hablaran más alto que el amor. Había tirado por la borda la oportunidad de ser feliz de nuevo, porque era más fácil esconderse detrás del duelo que arriesgarse a ser herido de nuevo. A la mañana siguiente, Marco llamó a Lucas. ¿Tuviste noticias de Clara? Marco, tío, desapareciste por completo en los últimos meses. ¿Cómo estáis tú y Ana? Estamos sobreviviendo. Pero necesito saber sobre Clara. ¿Por qué quieres saber? Porque cometí el mayor error de mi vida y necesito intentar arreglarlo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ella está bien físicamente, todavía dando clases, todavía viviendo, en la misma casa. Pero Marco, ella está diferente, más cerrada, más triste. Preguntó por vosotros algunas veces, pero paró después de que dejé claro que no querías contacto. Necesito hablar con ella. ¿Estás seguro? Porque la última vez que hablasteis... Estoy seguro. O al menos necesito intentarlo. Marco pasó el resto del día ensayando lo que le diría a Clara, pero cuando finalmente reunió el valor para ir a su casa, descubrió que no sería tan simple. Ella no estaba. La señorita Clara viajó, dijo la vecina cuando Marco preguntó. Hace una semana. Dijo que iba a pasar las vacaciones escolares en la costa. Marco sintió que la desesperación se apoderaba de él. ¿Y si ella se hubiera dado por vencida completamente con él y con Ana? ¿Y si estuviera intentando rehacer su vida lejos de ellos? Fue Ana quien tuvo la idea. Papá, ¿recuerdas que la tía Clara dijo que tenía una foto de las 2 niñas en un columpio? Me acuerdo. ¿Y tú dijiste que mamá tenía una caja con cosas del orfanato? Marco asintió, sin entender a dónde quería llegar Ana. Vamos a buscar en la caja de mamá. Quizás haya alguna pista de dónde fue la tía Clara. La caja de Olivia estaba guardada en el desván, cubierta de polvo y envuelta en una melancolía que Marco había evitado tocar durante años. Dentro de ella había fotos antiguas, un osito de peluche gastado, algunas cartas de amigos del orfanato, y en el fondo una pequeña agenda con direcciones y teléfonos. «Mira, papá», exclamó Ana, señalando una entrada en la agenda. «Casa de playa, Costa Norte, llave con Doña Rosa». Marco miró la entrada, escrita con la delicada caligrafía de Olivia. Era una casa de playa que ella había mencionado algunas veces, un lugar donde había pasado algunos veranos cuando era adolescente con una familia que ayudaba en el orfanato. «Ana, eres genial». Mamá siempre decía que las respuestas están donde menos esperamos encontrarlas. A la mañana siguiente, Marco y Ana tomaron la carretera hacia la costa norte.
El viaje de 3 horas se hizo en un silencio esperanzador, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre lo que encontrarían cuando llegaran allí. La casa estaba en una pequeña y aislada playa, lejos de las multitudes turísticas de la capital. Era una construcción sencilla, con un porche de madera orientado al mar y un jardín lleno de girasoles que bailaban con la brisa marina. Y allí estaba ella. Clara estaba sentada en el porche, leyendo un libro, con el cabello suelto ondeando al viento. Cuando vio el coche de Marco estacionarse frente a la casa, se levantó lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¡Tía Clara!», gritó Ana, saltando del coche y corriendo hacia el porche. Clara bajó los escalones corriendo y abrazó a Ana con fuerza, como si estuviera sosteniendo algo precioso que había perdido. «Mi querida, qué grande estás. Te eché tanto de menos». «Yo también te eché de menos. Mucho, mucho de verdad». Marco se acercó más despacio, incierto sobre cómo sería recibido. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Clara mirándolo por encima de la cabeza de Ana. «¿Podemos hablar?». Clara dudó un momento, luego asintió. «Ana, ¿qué tal si exploras la playa mientras tu padre y yo hablamos? Pero no te alejes mucho». Ana salió corriendo hacia las olas, claramente feliz de estar cerca de su tía de nuevo. Marco y Clara se quedaron en el porche, observando a la niña jugar en la arena. «¿Cómo me encontrasteis?», preguntó Clara. Ana se acordó de la caja de cosas de Olivia. Tenía la dirección de esta casa anotada en su agenda. «¿Olivia estuvo aquí?». «Algunas veces cuando era adolescente. Siempre hablaba de este lugar como su refugio». Clara sonrió tristemente. «Curioso. Cuando necesité un lugar para pensar, algo me trajo aquí, como si ella me estuviera guiando». Marco se acercó a ella. «Clara, necesito pedirte disculpas». «Marco, no, déjame hablar. Te dije cosas horribles, cosas que no sentía, cosas que dije porque estaba asustado». «¿Asustado de qué?». «Asustado de enamorarme de ti, asustado de que te fueras, asustado de estar traicionando la memoria de Olivia». Marco respiró hondo, pero principalmente asustado de ser feliz de nuevo. Clara lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora?». «Ahora sé que Olivia nunca me perdonaría si dejara que el miedo me impidiera amarte, y sé que Ana nunca me perdonaría si dejara que el orgullo me impidiera luchar por nuestra familia». «¿Nuestra familia? Si tú quieres, si todavía me quieres». Clara se acercó a él colocando su mano en el rostro de Marco. «Marco, yo te amo, no como hermana de Olivia, no como sustituta de alguien, sino como Clara amando a Marco. Eso nunca cambió. Yo también te amo, y tardé 3 meses en tener el valor de admitírmelo a mí mismo». Se besaron allí en el porche, con el sonido de las olas y los girasoles bailando al viento, mientras Ana construía castillos de arena en la playa. «¿Y Víctor?», preguntó Clara cuando se separaron. «Víctor tendrá que aceptarlo, porque esta vez voy a luchar por ti, por nosotros. ¿Y si intenta usar esto en tu contra en la revisión de la custodia?». Marco sonrió. «Entonces le mostraremos que una familia que se ama es lo mejor que le puede pasar a Ana». Pasaron el fin de semana en la casa de playa, reconstruyendo su conexión y planeando el futuro. Ana estaba radiante, volviendo a ser la niña alegre y habladora que había sido antes de la separación. La última noche, mientras Ana dormía en la habitación de al lado, Marco y Clara conversaron en el porche hasta el amanecer. «Hay una cosa que quiero preguntarte», dijo Marco, sujetando la mano de Clara. «¿Qué?». «Cásate conmigo». Clara lo miró sorprendida. «Marco, sé que es demasiado pronto, sé que tenemos cosas que resolver todavía, pero no quiero perder más tiempo. Ya perdimos 3 meses por mi miedo y mi orgullo. No quiero perder ni un día más». «¿Y Ana? ¿Qué pensará?». Marco sonrió. «Ana me dijo hace 2 semanas que debía luchar por ti. Creo que ella aprueba». Clara rió entre lágrimas. «Entonces sí, me caso contigo». La vuelta a la capital fue completamente diferente del viaje de ida. Ana conversaba animadamente sobre el colegio, los amigos,
los planes para las vacaciones, mientras Marco y Clara hacían planes para enfrentar juntos los desafíos que les esperaban. Y había desafíos. Víctor no se alegró nada cuando se enteró del compromiso, pero las cosas habían cambiado. Marco ya no estaba a la defensiva. Estaba luchando por su familia, y eso marcó toda la diferencia. En la audiencia de revisión de la custodia, 6 meses después de la primera, Marco compareció acompañado de Clara y de un abogado competente que había logrado reunir evidencias sólidas sobre la estabilidad de la familia que habían construido. Ana, ahora con 10 años, también fue escuchada por el juez. «Ana», dijo el juez amablemente, «¿estás feliz con la situación actual en casa?» «Muy feliz. Mi papá está sonriendo de nuevo y ahora tengo una familia más grande. La tía Clara, quiero decir, mi casi madrastra, me enseña cosas sobre mamá que nunca supe. Y ella me ama de verdad, no porque tenga que amar. ¿Crees que tu padre está tomando buenas decisiones para ti?» Ana miró a Marco y Clara sentados juntos en la sala. «Creo que mi papá finalmente aprendió que amar a más personas no significa amar menos a mamá. Y creo que mamá estaría muy feliz de saber que él encontró a su hermana». El juez sonrió. Considerando el progreso evidente en la estabilidad familiar y el claro bienestar de la menor, la supervisión judicial queda oficialmente terminada. La custodia plena permanece con el padre. Víctor no pareció sorprendido con la decisión. A la salida del tribunal se acercó a Marco. «Parece una buena mujer», dijo, mirando a Clara que conversaba con Ana en la acera. «Lo es. Y Ana está claramente feliz». «Lo está». Víctor suspiró. «Quizás fui demasiado protector. Olivia siempre fue especial para mí, y cuando ella partió, creo que transferí esa protección a Ana. Lo entiendo, y te agradezco que te hayas preocupado por ella. Cuídense bien el uno del otro. Nos cuidaremos». Marco y Clara se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en la misma iglesia, donde él se había casado con Olivia años antes. Pero esta vez era diferente. No era una repetición del pasado, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Ana fue la dama de honor, llevando un ramo de girasoles y sonriendo más brillantemente de lo que Marco había visto en años. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si había algún impedimento para el matrimonio, Ana gritó, «Solo si cambian de idea», haciendo reír a toda la iglesia. En la fiesta, que se celebró en la casa de playa donde se habían reencontrado, Ana hizo un discurso que emocionó a todos. «Mi mamá siempre decía que el amor no se acaba, solo crece. Y ahora entiendo lo que ella quería decir. El amor que mi papá tenía por mamá no disminuyó porque él ama a Clara. Y el amor que Clara tiene por su hermana no disminuyó porque ella nos ama a nosotros. El amor solo creció, y nuestra familia creció junto». 2 años después, Marco observaba a Clara embarazada de 7 meses jugando en el jardín con Ana, ahora de 12 años, y con Pedro, su hijo de 1 año. La casa estaba llena de risas, voces y vida de una manera que él nunca había imaginado posible después de perder a Olivia. «¿En qué piensas?», preguntó Clara, acercándose a él en el porche donde él observaba la escena. «Estoy pensando en lo extraña que es la vida. Perdí a la mujer que amaba y pensé que nunca sería feliz de nuevo. Y entonces tú apareciste, no para reemplazarla, sino para mostrarme que es posible amar de formas diferentes. ¿Crees que Olivia aprobaría todo esto?». Marco miró a Ana enseñando a Pedro a caminar entre los girasoles del jardín, a Clara con la mano en la barriga, donde crecía su tercer hijo, a la casa llena de amor y alegría. «Creo que ella te amaría, y te agradecería por amar también lo que ella dejó atrás». Clara sonrió y besó a su marido. «Creo que ella nos trajo el uno al otro. De alguna manera, ella sabía que tú necesitarías a su hermana tanto como su hermana te necesitaría a ti». Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Marco encontró a Ana mirando por la ventana de su dormitorio el jardín iluminado por la luna. «¿Qué haces despierta, princesa?» «Solo pensando». «¿Sobre qué?».
Ana sonrió. Sobre lo afortunados que somos. Tenemos una familia que creció en lugar de disminuir, y estoy segura de que mamá está feliz viendo todo esto. Marco abrazó a su hija. Estoy seguro de que sí. ¿Papá? ¿Sí? Gracias por haber buscado a la tía Clara cuando se fue. Gracias por haber luchado por nuestra familia. Gracias por haberme recordado que vale la pena luchar por el amor. Marco arropó a Ana en la cama y volvió a su dormitorio, donde Clara ya estaba durmiendo. Antes de acostarse, miró por la ventana el jardín lleno de girasoles que su esposa había plantado. Las mismas flores que Olivia había amado en vida. Y por primera vez en años, Marco sintió que tenía una familia completa de nuevo, no porque había reemplazado lo que perdió, sino porque había encontrado una forma nueva e inesperada de amar y ser amado. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marco, Clara y Ana haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos recuerda que el amor verdadero no conoce límites y que la familia es mucho más que lazos de sangre. Es la elección diaria de amar y cuidarnos unos a otros. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre amor, familia y segundas oportunidades. Pueden encontrarla haciendo clic aquí al lado. Si esta historia les emocionó tanto como a nosotros narrarla, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en este vídeo. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida humana. Compartan en los comentarios cuál fue la parte de la historia que más les marcó. Queremos saber cómo se sintieron acompañando este viaje de amor y reencuentro. Hasta la próxima historia. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.